Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de El Juego Interno. Soy Carlos. Yo soy Albert. Albert, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien, ya con pilas cargadas. Después del verano hemos estado entretenidos. Ya creo que os iremos contando y creo que este episodio nos va a servir un poco para contarle a la gente. Esperemos que a lo largo del tiempo vaya sumándose gente, pero para que sepan un poco en lo que hemos estado liados, sí. Seguro que sí, yo creo que ha sido mucho curro y hemos estado trabajando en esto y pues finalmente acá estamos, el primer episodio, pero eh, que lo he mencionado, el juego interno, pero ¿cómo de qué va? A ver, cuéntanos un poco. Sí, esto fue una idea, aunque esté yo un poco hoy como parece que sea el entrevistado, estoy más presentando el proyecto, ¿no? Fue una idea que se nos ocurrió precisamente a nosotros dos. Como mucha gente sabe, y algunos no, pero ya aprovechamos a tiempo. Somos una empresa de psicología y psicología deportiva principalmente, pedagogía y alguna que otra cosa. Pero hablando un poco de cómo podíamos seguir impactando a la gente, ¿no? De cómo podíamos seguir haciendo que la salud mental, sobre todo en el deporte, llegara a la gente, empezamos a abrir dos proyectos. Uno que ya contaremos más adelante, que es un proyecto tecnológico, digital, que estamos desarrollando por otras líneas. Y otro fue esta, aprovechando un poco también tu experiencia, que también nos contarás, en radio, en tele, y tus ganas un poco de hablar y contar cosas, dijimos, vamos un poco más y creamos un podcast. Es verdad que puede parecer que nos subimos a la ola de la moda de los podcasts. Obviamente, ¿por qué no? Esto es Claro. tendencias. Al final vamos a empezar a tirar tópicos, ¿no? Pero hay que copiar y mejorar lo que la gente hace. Hay gente que hace cosas muy, muy buenas de estas. Pero hay poco, sobre todo de habla hispana, ¿no? Hemos Sí, creo visto. que a ver, que lo investigamos, que buscamos, hicimos mucho trabajo antes de ya montar el proyecto y nos topamos con poco, sobre todo en cuanto a psicología deportiva se refiere, ¿verdad? Porque Mm, que sí que hay mucho de psicología, de salud mental, hay muchas propuestas que creo yo vimos que son muy buenas, pero lo que tú decías, o sea, queremos sumarnos a poder tener una propuesta donde compartiremos mucho, donde hablaremos de todo esto que estamos haciendo desde Atempo y sobre todo de toda la gente que también ha compartido con nosotros en algún momento y que tienen una historia valiosa, que tienen aprendizajes, que tienen tantísimo que compartir y es abrir ese espacio también, creo yo, ¿verdad? O sea, mucha gente quiere contar, pero no tiene dónde o cómo hacerlo, ¿verdad? correcto. Para mí, creo que va a ser el punto diferencial. Y espero que sea lo que a la gente le va a gustar. Ya veremos. Ya veremos si a la gente le gusta o no le gusta esto. Y es, entre muchas cosas que hablábamos, ¿no? Queríamos dar visibilidad a la psicología deportiva, a la salud mental en el ámbito del deporte, pero también dijimos, ¿qué hacemos nosotros cada día? O sea, nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Somos psicólogos, psicólogos deportivos, pedagogos, y cada día tenemos nuestro despacho lleno de gente que viene, habla, nos cuenta, tratamos de ayudaros, os acompañamos, y dijimos, ¿cómo podemos darle más visibilidad a todas esas historias? Porque al final, hace unos meses, en julio más o menos, salió ah, en el programa del Évole, de Évole de La Sexta, salió Ricky Rubio hablando Claro. sobre salud mental o sea, hacía mucho tiempo que Ricky Rubio había comentado cosas de este tema, pero nunca se había abierto tanto y resonó mucho. Y así tenemos muchísimos casos de deportistas de alto rendimiento, Bueno, Simone Biles, Iniesta, Andrés que para Iniesta, San Jordi vimos mucho su libro por ahí, exacto, de La mente juega también, ¿verdad? exacto. Álvaro Moratas, hay muchos. Pero en nuestro día a día, nosotros tenemos muchos deportistas de alto nivel. No llegan a estos niveles que estamos hablando ahora. Ojalá algún día, ya veremos. Si nos están escuchando, pueden contar con nosotros, pero ya le han metido la primera, ¿eh? La primera en publicidad ya le he metido. Am, pero sobre todo es todas esas historias que nosotros tenemos, gente de alto rendimiento, conocemos jugadores y jugadoras deportistas con muchas historias muy potentes, que al final es lo que nos interesa, ver qué hay detrás de eso. Hay personas, nosotros, de Claro. hecho, es uno de nuestros principales conceptos que nos definen, que es detrás del deportista hay persona. Am, y hay que ver cómo podemos contar todo esto y cómo podemos hacer que esas historias también puedan ayudar y impactar a otra gente, no solo a la persona que estaremos entrevistando, sino también que esto, al público que le llegue, que le diga algo y que podamos romper barreras, romper tabús, ¿no? Claro. Acercarnos un poco. Y creo que era un poco nuestra finalidad. Vamos a ver si la podemos conseguir, empezando conmigo, si soy capaz.
Y después con la gente que la gente irá conociendo y que creo que va a ser súper interesante. Claro, yo creo que nos lo hemos propuesto. La idea viene ahora a echarlo a andar también con este primer episodio. Y, y creo que mucho de lo que mencionabas también apunta precisamente a por qué tiene el nombre que tiene, ¿verdad? Y esto de llamarlo el juego interno, pues precisamente es eso, ¿verdad? O sea, cómo está ese juego, valga la redundancia, en nuestra mente, todos estos elementos que nosotros manejamos en lo que hacemos en nuestro día a día, en las personas con las que compartimos y que no solo es a nivel individual, ¿verdad? O sea, claro que lo hacemos a nivel individual, pero trabajamos a nivel grupal, a nivel colectivo, o sea, trabajamos con equipos, con clubs y es mucho esa idea, ¿verdad? De poder decir, bueno, el deporte como tal, el partido, el juego que estás jugando, pero al mismo tiempo en tu mente, en cómo se va llevando. Entonces, eh, por ahí mucho de cómo lo fuimos llevando a escoger Ujú, este nombre, que para mí tiene mucho sentido, tiene una relación muy íntima también con la experiencia de la persona que lo decías, ¿verdad? O sea, nos enfocamos en las personas, no en algo que está pasando, sino en la persona que le pasa algo. Y por ahí creo que va a ser muy importante. Entonces, tal vez como para ir entrando un poquito en esto, porque creo que sin duda queremos contar mucho ajá. de lo que hemos venido haciendo y, y esa es la idea también de presentarlo hoy, pero de tenerte de los 2 lados, ¿verdad? En la parte de vamos armando esta charla, pero al mismo tiempo eres el entrevistado. Y, y bueno, yo voy a contar también cómo es que llego hasta acá. Hace un año más o menos, sí, diría yo, que nos conocimos, primero de forma virtual, en una entrevista. Yo estaba aplicando para hacer mi práctica de psicología deportiva en Atempo y que pues claro, se concretaría. Estuve esta pasada temporada con el equipo de rugby de San Cugat, con el femenino, y, y luego a principios de año, pues pasaría ya más que como practicante, como un activo de Atempo y que empezamos a generar ideas y a tirar todo esto que nos iba llevando. Pero para que la gente conozca más, no solo a Atempo, sino a Albert, ¿quién es Albert el día de hoy? O sea, ¿qué haces? O sea, ¿de qué va tu vida? Ah, yo me licencié en pedagogía, todo entré en el mundo de los recursos humanos, gestión de personal, optimización de procesos, etcétera, etcétera. Y ahí tuve una lesión grave de rodilla, que de hecho hablaremos con algunos invitados que nos traen historias de lesiones, que por desgracia es un inevitable en el deporte. Tuve una lesión grave de rodilla, me rompí cruzado, menisco y lateral interno, y ahí me quedé sin trabajo. Y en ese proceso empecé a estudiar el máster en psicología deportiva. Porque ahí vi que eran mis 2 pasiones, la psicología, que desde siempre me había apasionado, en su momento no accedí a la universidad por distintos motivos, y el deporte. En aquel momento Vale, el rugby, en el cual yo practicaba como jugador y ya llevaba la dirección técnica de la escuela, ya hacía otras funciones. Am, y con esto empecé, pues, como todo el mundo, empecé picando piedra. Yo siempre cuento que mi historia es un poco a la inversa, o sea, un poco a la inversa de cualquier emprendedor o de cualquier empresa o proyecto, producto que se ujú, crea, ¿no? Normalmente tú tienes una idea, tú creas la idea, el prototipo, te haces todo, ¿no? Todo el proceso, te lo imaginas, lo escribes, lo redactas, tu plan financiero, lo haces todo y a partir, vale, tengo el producto, tengo mis proveedores, tal, mi marca personal, y voy creciendo y va regulando. vale. Yo por necesidades y también un poco por voluntad empecé en un cuarto piso, sin ascensor, tenía un cuartito ahí que me sobraba, en un antiguo piso, y ahí empecé a hacer sesiones, me acuerdo, con un jugador de squash. Por aquel entonces tenía 10 años, fue mi primer deportista. O de los primeros individuales, ¿vale? Claro. Tuve la suerte de empezar a trabajar con diferentes clubes. Y ahí empecé a picar piedra, y a picar piedra, crecer, 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 y te das dando cuenta. Entonces fui armando un poco sobre el camino. Claro, eso me ha llevado muchísimo aprendizaje. Muchísimas hostias también. No sé si soy la persona adecuada para hablar de emprendimiento y negocios, porque no me considero sí un emprendedor, por un empresario, y te llevas muchas hostias, te las llevas. Si las sabes encajar, si sabes aprender de ellas, si sabes hacer una buena lectura, todas ellas te llevan a un buen punto. Entonces, ellas te llevan a un siguiente paso que va a ser mejor que el anterior.
Todas ellas te llevan a crecer, te llevan a Claro, evolucionar, te llevan a aprender y te llevan a hacer las cosas mejor de lo que lo hacías antes. Pero por sobre todo, yo soy un ilusionado de la vida y de mi trabajo. Me encanta, me apasiona. A día de hoy, mi socio todavía me lo recuerda. Oye, empieza ya a dejar cositas, vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. Pero me encanta mi trabajo, me encanta estar en el campo, me encanta estar con los deportistas, con los clubes, con los equipos, con mi equipo. Bueno, y eso cuesta soltarlo, pero creo que también un poco esa ilusión, esa energía, esa pasión me ha permitido también ir evolucionando. Seguramente más lento de las que a más de un inversor le hubiera gustado, ¿eh? claro. Porque al final no he sido de pelotazos, he sido de ir construyendo poco a poco, afianzando, regulando, como te digo, aprendiendo, ajustando. Y un poco a nivel emprendedor esa es mi historia. Después hay muchas más detrás de estas, pero sí podríamos decir que nace a Tempo, que pasó previamente por otras marcas, por otros nombres que fueron evolucionando. También Vale. para desvincularse un poco de mi marca personal. En el momento en que creas equipo, necesitas desvincularte de lo que es Ujú. Alberca Sorran. Y eso es bueno, porque te das cuenta que entra gente buena en tu equipo. Eso puede ser otro tópico, pero es verdad que o sea, es bueno tener gente que es mejor que tú a tu lado, porque te va a hacer mejor, te va a exigir, te va a hacer ver cosas que tú no eres capaz de ver. En el momento en que creas equipo, necesitas ir rompiendo esa barrera, simbólicamente hablando, que Claro. has creado tú, ¿no? De tu imagen, la gente te conoce a ti, la gente te viene a buscar y necesitas transferir esa confianza hacia tu equipo, porque si no, no puedes delegar. Y después te das cuenta que tu equipo es mejor que tú. Y eso es buenísimo. Claro, y creo que, a ver, que hay 2 cosas ahí superimportantes que me gustaría que vayamos desarrollando un poco más, pero me quedo con lo inicial y y a ver, no solo por el tiempo de conocerte, pero ahora que lo mencionas, eh, no me queda duda que eres un todoterreno, que has estado ahí, que has picado piedra y que mucho de lo que sucede ahora, es parte del trabajo, ¿verdad? Y del esfuerzo. Pero tal vez como para ir a esa línea sobre los sueños, sobre eso como nos proyectamos en la vida, porque creo que, aquí hay algo muy importante y es, esa capacidad de trabajo para cumplir los sueños. ¿Te consideras más que soñador como, la persona que cumple los sueños y que ayuda a los demás a que, pues, no quiero decir a que los cumplan, pero sí a Ujú, darles ese empujón para que vayan hacia adelante? ujú. Lo intentamos, a darle forma como mínimo a esos sueños. Todo el mundo tiene, más o menos escondidos, con más o menos visión. Yo no era consciente, llevo unos 13 años dedicándome a esto. A Tempo en sí llevamos unos 4. Am, yo a lo mejor me preguntas hace 12 años y no sabía que mi sueño era Tempo, pero sí que tenía una visión bastante clara. Entonces, para mí hay dos conceptos importantes. Tú al principio hablabas de uno de los significados del juego interno y es la parte de jugar. En el deporte hablamos siempre de, cuando a medida que nos vamos creciendo y vamos profesionalizando, la parte de jugar se olvida, se deja, y para mí es clave. Ya no te digo en los negocios, pero en emprender, en proyectos, en buscar avanzar, la parte de jugar, simbólicamente hablando, es importante. Entonces, yo me considero que soy una persona que siempre he tratado de pasármelo bien haciendo lo que hago. Y coger ese concepto del juego, de tratar de divertirme, y principalmente como haciendo algo que me gusta. Entonces, no sé si soy más soñador o más generador de sueños, no lo sé, pero sí que he hecho siempre cosas que me gustan. Y para mí es clave. Hagas lo que hagas, te tiene que gustar. Todo el mundo conocemos gente que va amargada a la oficina, que a las 5 de la tarde suelta el bolígrafo y se va a casa, que está esperando el viernes para empezar el fin de semana, que odia el domingo porque el lunes arranca de nuevo, que está esperando las vacaciones de Navidad, de verano, de Semana Santa. Hostia, para mí es jodido. Y en ese sentido es imposible. Si tuviéramos esa visión, sería imposible conseguir lo que estamos consiguiendo, que es tratar de ayudar, ya no sé, como decías tú, si a cumplir los sueños, pero sí a ponerles nombre, a ordenarlos, a proyectarlos, a visualizarlos, ¿sí? Ya sea en cuanto a un rendimiento deportivo, unos objetivos de rendimiento, de proceso, a una visión más clara de la vida, a una secuencia, un proceso académico, lo que sea, de relaciones personales, pues no solo hacemos deporte, como ya sabéis. Y decía, este concepto de jugar y el concepto de atreverse. O sea, atreverse es clave. La gente se tiene que atrever a hacer cosas. Insisto en lo primero, ¿eh? Si haces algo que te apasiona, algo que te gusta, algo que va totalmente alineado con lo que
crees o quieres ser como persona, lo otro va a venir llegando y llegará. De una forma u otra, más lento, más rápido, más evolucionado menos, pero llegará. Entonces, que la gente no deje de jugar y que la gente no deje de atreverse. Suena utópico, es Ujú. así. Tienen que tener claro que en ese proceso se van a equivocar, se van a pegar hostias, van a pasarlo mal, van a fallar, van a tener que retroceder. Segurísimo, segurísimo, 100%. Pero, como decía, si haces algo que te gusta, si haces algo que te apasiona, esto va a ser un poco más llevadero. Y, ahí sí que no voy a ir al tópico de, no, haz lo que te apasiona y toda tu vida serás... Bueno, ojo, es peligroso, porque al final hay días, hay momentos en nuestro día a día que tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Y hay que hacerlas. Claro. Pero en el trabajo, en el día a día, si te quieres cuidar físicamente, ir al gimnasio a las 6 de la mañana no es fácil, dejar de comer algo que te apetecería no es fácil, renunciar a una fiesta u a otra. Entonces, ojo también con ese concepto, pero sí que me quedaría con esas dos ideas de... Y que creo que Bueno, va mucho también ligado al compromiso que haces contigo mismo, ¿verdad? O sea, y eso sin duda es algo que está presente. Una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando conocí a Tempo, fue porque me topé con esta frase de: "Si caminas solo llegarás rápido, acompañado llegarás lejos", ujú. que me hace mucho sentido. O sea, no, tampoco, es porque sea muy nuevo, pero creo que le dio ese toque de decir: "Este lugar tiene algo que me llamó la atención", y dije: "Bueno, ¿por qué no?". Eh, y ya estando acá, pues te das cuenta de cómo va el equipo, de cómo trabajamos, de lo que hacemos, del compromiso precisamente este que te mencionaba y de ayudar a los demás a moverse hacia alcanzar sus sueños. ¿Cómo está conformado a Tempo, Albert? ¿Cómo lo ves tú y hacia dónde va en este momento? Vale. Mm, Te dejé pensando. sí, sí, ya te lo advertí que no sé si esto era buena idea. Am, es muy buena pregunta. Yo voy al psicólogo desde hace muchos años. Tengo un psicólogo, el mismo psicólogo, a lo mejor ahora ya 8 o 9 años, constantemente. Y dirás, hostia, pues si no, estás bien. Bueno, primero no sé si estoy bien o mal, ¿no? A veces no lo sé, pero es un trabajo constante, ¿no? Y muchas de estas preguntas ahí me sirven y me van bien. Y una de las cosas que trabajo es aprender a ver las cosas con perspectiva. Tú me dices, ¿cómo lo ves? Lo primero que he pensado es, hostia, ¿cómo lo vi hace un año? Claro, Y seguramente ahora lo veo mucho mejor de cómo lo vi hace un año. Y seguramente los problemas o las situaciones que estoy viviendo ahora, dentro de un año las veré mucho mejor, o como mínimo distintas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo lo veo? Veo que hay un grupo humano fantástico detrás, ¿sí? Es importante tener en cuenta un buen equipo, tener gente que como mínimo vaya alineado con tus valores y como decíamos antes, que te hagan mejor. Entonces veo un equipo potente, veo un proyecto, más que una empresa, te diría, ¿no? Un proyecto que mantiene bastante intacta, si no mejorada, su filosofía, su método, su ideal, que es a tratar de llegar al máximo de gente posible, tratar de romper barreras, de hacer mejor a la gente que nos acompaña. am, y a día de hoy sigo viendo esto y esto es algo que me alegra mucho. Sí que es verdad que, te decía, ¿no? Miras en perspectiva y veo la evolución que ha tenido. Veo que empezamos en un cuarto sin ascensor, ¿no? Yo claro. metidito ahí en una habitación de no sé cuántos metros cuadrados, pero cabía una silla y dos sillas y una mesa. Y ahora, pues, la verdad es que hemos evolucionado en cuanto a todo, ¿eh? A nivel material, a nivel ideológico, a nivel de equipo, a nivel de proceso, de proyecto. Y veo que esto debe seguir creciendo. Digo debe, no solo empresarialmente hablando, por supuesto, porque Claro, tanto yo como mis socios estarán contentos, sino porque tenemos una misión. Tenemos una misión y una visión claro. muy clara en Atempo y es seguir ayudando a la gente a seguir estando presentes en la mayoría de hogares, de escuelas, de clubes, en toda aquella persona que en algún momento dado de su vida, más personal, más deportiva, más académico, más empresarial, pueda tener ciertas dudas de si va bien o no va bien. Queremos que entienda que Atempo está ahí. Y como esto sigue intacto, veo a Tempo en un futuro manteniendo esta línea, manteniendo esta idea, pero mejorada. Es decir, Vale. teniendo mucha más gente que confía en nosotros y con la que podemos ayudar. Y obviamente ir desarrollando proyectos. Esperamos, entre otros, que podcast evolucione, que el juego interno evolucione, que crezca. Am, ya no si por si llegamos a
muchos seguidores, visualizaciones, sino por si podemos ser capaces de cambiar la vida un poquito a alguien, ¿no? Esto es como la Por regla del supuesto. 1%, ¿no? Sí. 1% de esfuerzo cada día, un 1% más. Súmalo. Y si trabajas en un equipo, súmalo por todos los miembros del equipo. El impacto es brutal. Pues si podemos, si hoy mismo, que es el primer episodio, la gente se lleva algo, un 1% de lo que estamos hablando tú y yo, me sirve. Una persona, un 1%, me sirve. Y habrá valido la pena, ¿no? Todo lo que hemos montado, toda la gente que hay detrás aquí trabajando, todas las horas invertidas, me habrá servido. Am, y respondiendo un poco a tu pregunta, veo a Tempo en el futuro siguiendo, o sea, manteniendo un poco esa idea. Con todos los proyectos que nos puedan venir, ¿eh? Los proyectos tecnológicos, digitales, de apps, con IA. Tenemos proyectos de team buildings enfocados a través de ciertos deportes, ¿no? Como el rugby, como la escalada, que tienen valores y componentes potentes. Pero sobre todo esto, tratando de aportar ese 1% a cualquier persona que esté dispuesta a dejarse acompañar. Excelente. Fíjate, me venía ahora que hablabas, esta idea a ver, que estás hablando de toda esta propuesta, pero sí que es cierto que estamos en un nicho de mercado que es bastante complejo. eh, Poco a poco se ha ido abriendo el tema, a hablar un poco más de la salud mental. Lo mencionabas al inicio, ¿verdad? Todos estos deportistas famosos que ya han salido y han dicho, bueno, sí, mi vida ha pasado esto. El que mencionaras que tienes tu psicólogo, yo también tengo mi psicóloga de muchísimos años y a la que visito regularmente. Y creo que es esa propuesta también de decir, la psicología es importante, tu salud mental es importante, el juego interno, personal, es muy importante. Y, ¿y qué estás haciendo, verdad? Para esto. Y esta propuesta del podcast y de los proyectos de Atempo, pues también creo que tienen ese fin, ¿verdad? O sea, llegar a más gente para hacer un poco de conciencia, de cambiar todos esos mitos, todas esas creencias que hay alrededor de la psicología. Y recordaba, como te decía, cuando hablabas, decía, bueno, cuando yo inicié, era ese uno de los fines que quería alcanzar y era que más personas puedan acceder, que más personas conozcan y se quite esta idea de que solo si tienes un problema muy serio o si, a ver, el típico no estoy loco, no estoy loca, ¿verdad? Que es bien común también escuchar. Para ti, desde la perspectiva tanto personal como de Atempo, y ya enfocándonos un poco más a la idea del deportista, pero que esto creo que aplica para todos, ¿en qué momento se debería considerar acudir a un psicólogo deportivo o al psicólogo? En- Otra vez. No, te diría en cualquier momento. ¿Vale? Vamos a tratar de matizarlo y que la gente nos entienda. Am, para empezar, tenemos que empezar a romper barreras, a romper tabús. ¿Y por qué? Porque al final es como cerrar el círculo. La psicología, entre otras muchas cosas, te ayuda a romper muchas de tus barreras mentales internas que tienes. Creencias, falsas creencias, mitos que te has creado, ideas que te han instaurado en la cabeza desde pequeño o que te han hecho creer que... Entonces, romper esas barreras es importante y por eso también la sociedad tiene que ayudarnos a dejar de entender el espacio de la salud mental como un espacio tabú, como un espacio que necesito acudir cuando tiene un problema. Se me ha muerto alguien cercano, he sufrido un accidente grave, me he tenido una ruptura sentimental importante. Obviamente sí, pero porque ahí lo que hay hay un- se rompe a nivel emocional algo Claro, importante, entonces salen emociones mucho más potentes que te hacen plantear de todo esto. Pero en nuestro día a día, tanto en lo personal como en lo deportivo, que es lo que nos atañe, también en lo profesional, a ujú, nivel empresarial, altos cargos, es importantísimo porque al final hay una carga muy importante en nuestras espaldas, pero sobre todo a nivel personal y deportivo, te diría en edades tempranas, sobre todo focalizémonos en lo deportivo, que es un poco a lo sí, que venimos a hablar, ¿no? En formación, los clubes tienen que invertir en salud mental, en psicología deportiva, en formación. Tenemos que enseñar a los deportistas jóvenes a gestionar frustraciones, a gestionar el error, a que entiendan que se van a equivocar mucho más que a veces van a acertar, a que van a perder más de lo que van a ganar, a entender que se hacen unas expectativas que después se van a cumplir o no, pero van a ser distintas a lo largo de los años, a entender
que tienen un entorno alrededor que los va a condicionar y algunas cosas las van a controlar y otras no. A entender que en algunos momentos van a asumir un rol y otros momentos otro rol muy distinto que les gustará más o menos. Y esto hay que trabajarlo. Y esto no te lo enseñan, porque en tu casa Claro. eres hijo único o no, pues tienes tu cubículo, estás cubierto, estás protegido más o menos. En la escuela, parecido, también es un órgano donde puede ayudar muchísimo a potenciar todas esas actitudes. Por el deporte desde inicio, porque después te encuentras con situaciones como las de Ricky Rubio, por ejemplo, que contaba, Claro. Ricky Rubio que con 14 15 años sale en el primer equipo de la Peña, de KV, am, y después se va muy joven a Estados Unidos, lejos de su familia, con contratos millonarios, con un entorno mucho más agresivo en el sentido profesional, exigente, y nadie le ha enseñado a entender que él no va a tener juventud, no va a tener la misma relación con sus amigos, no va a tener las mismas decisiones, va a tener una responsabilidad que no le pertoca solamente por esa edad. Y eso es un caso extremo, pero típico niño o niña muy bueno en sus edades iniciales, cuando es pequeño, porque físicamente se le da bien o porque técnicamente en ese momento es destacado y siempre es brillante, 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 va creciendo y los niveles se igualan porque el físico se iguala, la gente cambia, la gente evoluciona y resulta que a ese niño, esa niña no le han enseñado nunca a competir bajo presión, a entender otro rol distinto que no sea el protagonista, a gestionar sus expectativas, a gestionar el error, a trabajar distintos objetivos individuales y colectivos. Y llega un momento que ya no destaca tanto como antes y dicen: Stop, para aquí. O aprendes a hacer todo esto, o simplemente aprendes a trabajar, a exigirte, cuando nunca te ha hecho falta y nunca te lo han pedido, porque como eras bueno, ves tirando y aparte a los entrenadores ya no sirve, ¿no? Porque el niño es bueno, pues lo hago jugar y como me ganan los partidos, ya está bien. Pero llega un momento que eso ya no es suficiente y me planto. Y a lo mejor eso te pasa con 15, 16 años. Y llevas 10 haciendo algo que te ha funcionado. Ya te dicen que eso ya no funciona. Es jodido. Entonces, para mí es clave meterlo en edades iniciales y, por supuesto, en alto rendimiento. Y alto rendimiento no es solo profesionales. Claro. Fútbol, básquet, Barça, Madrid. Alto rendimiento es jugadores de hockey hierba que compiten a la máxima categoría con su club y en los descansos de la temporada se van con la selección y no tienen casi espacios de descanso y se van de lunes a viernes a Madrid y vuelven y juegan y compiten y se van y tal y juegan la Final Four y terminan y tal. O cantidad de deportes que no se puedan ser los más destacados, donde a lo mejor a nivel mediático no hay tanto impacto, pero a nivel del día a día es exactamente lo mismo. Entrenas cada día, doble sesión, ¿no? Y que justo te iba a mencionar eso, o sea, el tema mediático hace que generalmente pongamos la vista en Barça, Real Madrid, fútbol, sobre todo, ¿verdad? Que también tiene toda esta exposición mediática y nos olvidamos de todos estos otros deportes y una vez más, de la persona, ¿verdad? O sea, del chico, de la chica, que, como tú lo decías, tiene que abandonar tantas cosas y en mi caso me ha pasado, por ejemplo, casos donde los chicos te dicen, bueno, es que mis amigos se van de fiesta, pero yo me tengo que ir a dormir temprano porque mañana tengo que entrenar o tengo que ir a jugar. Y también me pasó en lo personal, cuando yo era deportista, que llegaba un viernes y pues yo entrenaba el sábado a las 6 de la mañana y mis amigos de fiesta y yo a dormir porque Ujú, tenía que entrenar, ¿sí? Y por ahí, este tema también que creo yo que va ligado a todo esto, que lo mencionabas y de igual forma, el cómo el enfoque normalmente está en ese resultado que tienes que obtener, en que si no ganas no eres lo suficientemente bueno, o esos niveles, le diría yo, del alto rendimiento que muchas veces pensamos que el alto rendimiento solo es para los que son famosos y que no es así. O sea, si ves un chico que se está levantando todos los días de madrugada para hacer un entreno a primera hora, luego va a estudiar y luego tiene entreno en la tarde porque hace doble entreno, o sea, que tiene que cuidar su comida, que tiene que cuidar el descanso y que pasamos mucho por desapercibido, tanto quienes lo vemos desde afuera como el mismo deportista, creo yo, que en su momento lo que mencionaba, si no tienes la guía, no sabes por dónde vas. El tema de las migraciones, ujú. el cómo te vas a un lugar con un idioma diferente, por ejemplo, donde no conoces a nadie, y que son todas esas áreas donde eventualmente llegamos a tener esa incidencia. ¿Cómo ves tú el, la, no tanto la aceptación, sino como la proyección?
Sí, creo que más hacia eso va mi pregunta. ¿Cómo ves tú la proyección en cuanto a la psicología deportiva, principalmente desde Atempo? O sea, ¿cómo la estamos proyectando hacia afuera? ¿Cómo estamos tratando de incidir más y alcanzar ese objetivo de atender al deportista y a la persona? Ujú. Yo, bueno, yo creo que un poco cojo esto último que decías. Teniendo en cuenta que hay detrás del deportista y la persona, teniendo en cuenta que hay muchas más realidades que las que podemos ver a la tele, en la tele o las que cualquier niño suena con llegar, am, hay que ser muy cuidadoso con eso. Hay que entender lo que decíamos, ¿no? Aquí tenemos la suerte de conocer varios casos de más o menos éxito, pero podrían ser relevantes de distintos deportes que por mediático no nos hacen estar en otros, ¿no? En una portada de un diario top, pero que el día a día es de deportista de élite con la exigencia que eso supone. Entonces, nosotros tratamos de acompañar todo ese proceso de la misma forma que la llevaríamos con un deportista de talla mundial. Sí que es verdad que hay diferencias, ¿no? Porque al final hay un foco mediático en esos casos importante, hay un entorno mucho más complejo y potente en esos, ¿no? En los casos de super éxito, ¿no? De mundialmente conocidos, que tienes que entenderlo. Hay muchas variables que son importantes, pero en el otro también. O sea, en el otro hay gente que como tú decías, se va de sus casas porque juega a handball, por ejemplo, y el mejor equipo está en Barcelona. O me tengo que ir por Europa. Y resulta que yo soy de Madrid y mi pareja es de allí, pero me tengo que ir porque tengo esta oportunidad, con 21 años. Conoceremos un caso exactamente así, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me voy o no me voy? Y es complicado, ¿no? Estoy solo en otra ciudad, tal, tal. Entonces, en Atempo tratamos siempre de, como tú decías, tener en cuenta a la persona. Y es algo que sí que hacemos mucho hincapié y que siempre hacemos reuniones de equipo, lo hablamos y lo comentamos. Y de hecho, cuando ¿no? cerramos con unos clubes o unos deportistas, les dejamos bien claro esto. Tenemos jugadores profesionales de rugby, por ejemplo, que están jugando en Francia, o de fútbol, que están jugando por Chipre, por Madrid, por otros sitios de Europa, am, o golfistas que van de punta a punta cada semana, tenistas en Suiza. O sea, al final Claro, hay Latinoamérica, correcto. Estados Unidos. Hay muchísimas casuísticas, pero todos decimos lo mismo y es, ok, no somos magos, para empezar. Aquí vamos a trabajar sobre un proceso, y eso para mí es clave. La gente tiene que entender el proceso como algo bonito, como algo atractivo, como algo que nos guste, porque si hiciéramos magia, tenemos una cola aquí delante de la puerta, haríamos así, adiós, cobraríamos mucho dinero, pero no veríamos más a esa persona. En cambio, entender el proceso como algo evolutivo, como algo que nos va a hacer mejor, para mí es bonito. Y cuando la gente que entra por la puerta, es de las primeras cosas que les decimos, entienden que se tienen que enamorar de ese proceso, que tiene que gustarle lo que hacen cada día, que se tienen que enamorar de hacer ese pequeño o gran esfuerzo diario para seguir evolucionando, de confiar en que las cosas van bien, entender que un momento estaremos arriba y después nos estancaremos un poco, que habrán cosas que nos funcionarán muy bien y otras que no nos irán bien, que habrán cosas que un partido nos irá bien y el otro no, y tenemos que regular, tenemos que cambiar. Y eso es clave. La persona y el proceso, ¿sí? Y en eso son dos puntos clave, que es entender a la persona, entender el proceso, y en eso después va saliendo todo lo Claro. otro, ¿no? Y es entender que no todo es inmediato, que no todo es lineal, que hay veces que habrá cosas que nos funcionan y otras no. Igual con nosotros, habrá gente que le funcionamos y a otra gente que no le funcionamos. Y no Seguro. pasa nada, y hay que entenderlo. Entonces también, como profesionales, tenemos que transmitir esa confianza y dar esa libertad para que el paciente, el deportista, la persona que está delante nuestra, entienda que puede ser que nosotros no le vayamos bien y no pasa nada. Y tiene que poder decirlo con libertad y irse. Y después, aunque entendamos el proceso y que puede ser algo continuado, ah, que no vayan a los extremos, la gente, que no entienda que la psicología es algo que tiene un fin, o sea, que tengo que buscar el fin a corto plazo, es decir, voy, que me ayude y cuando ya estoy bien lo dejo de hacer. Hemos hablado muchas veces de Sí, casos que sí. tenemos, ¿no? De, hostia, me da miedo que ahora que ya se encuentra mejor, deje de venir. Bueno, esto es un error común a veces, ¿eh? Totalmente normal, ¿eh? Y comprensible. Pero como ya estoy bien, ya no voy al psicólogo. Entendemos que hay un coste económico, que por desgracia, al menos en España, la salud, la sanidad pública no lo cubre como debería cubrirlo, pero no vamos a entrar en ese melón. Entendemos que hay un coste, ¿no? Un tiempo, etcétera, etcétera.
pero que no dejen de hacer ese trabajo personal cuando estén bien y tampoco que no se piensen que esto va a ser eterno, Claro, ¿no? Va a durar toda la vida, no voy a poder salir de ahí, no, porque decíamos antes, ¿no? Que tú comentabas, no voy al psicólogo porque estoy loco o porque tengo un problema. Voy al psicólogo porque me acompañe a tomar unas decisiones, a gestionar unas situaciones, a entender unas emociones, a ver ciertas situaciones de una forma distinta a otras. Y es un proceso que va a ser vital. Yo, mi psicólogo, hay semanas que hablamos de trabajo, de gestión de equipo, otras de proyectos, otras de decisiones, otras de vida personal. Y, y- y no es que tenga el foco en una cosa y cuando solucione eso ya se ha terminado, sino entender que eso, ¿no? Es un camino, es una claro. maratón, es largo plazo, y en ese proceso voy a entender y a conocer muchas cosas que me van a permitir llegar al objetivo final. Y creo que es mucho insistir en la parte del proceso, ¿verdad? También creo que en algún punto estamos en esta cultura, así me gusta llamarlo a mí, es esta cultura de la pastilla, ¿verdad? Donde crees que te tomas una Inmediato. pastilla y se acabó. Sí, sí. Y esto en realidad es un proceso, ¿verdad? Y no es de me siento bien y abandono. Tal vez como entender también el concepto amplio de lo que es ir al psicólogo, de lo que es buscar la ayuda y que es solo orientativo en muchos casos. O sea, no es necesariamente que tienes que hacer terapia, sino que puede ser simplemente una orientación o de pronto solo no tienes con quién hablar algo que para ti puede ser muy íntimo y esta persona que es neutral y no va a juzgarte, sobre todo, va a ser quien te puede escuchar. Y creo que por ahí, y ya para ir viendo un poquito más de Albert, desde tu experiencia, ¿qué hábitos o qué prácticas recomendarías que es importante que las Ujú, personas tengan para cuidar su mente y sus emociones? ujú. Hay muchísimas, ¿vale? Y hay muchos libros, se habla mucho en muchos podcasts, ahora internet, mil reels, mil cosas. Hay infinidad de cosas. Y de hecho, nosotros trabajamos muchos con deportistas nuestros. El otro día escuchaba al Mago More, que hacía un podcast, y hablaba, en una parte de él, hablaba de hábitos, y lo compartí con una deportista, por ejemplo. Mm, Antes de decir un poco los que yo puedo estar usando, es que la gente entienda que tienen que ser hábitos o aspectos o recursos que les vayan bien. Es decir, Claro, no porque ¿no? El libro del el Club de las 5 de la mañana, yo me lo he leído, a mí muchas cosas de ese libro me han servido, me han ayudado, pero yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana porque esto está muy enfocado, un concepto muy americano, total, donde tienen otros timings, ¿no? Entonces, forzarte a hacer algo porque lo ponen en algún sitio, porque lo dicen, porque a alguien le ha funcionado, puede servir, pero ojo, que a lo mejor no va conmigo y me puede perjudicar más que otras cosas, ¿no? Entonces, aquellos hábitos que encajen, que alineen contigo, que te vayan bien y sobre todo en una fase inicial que te sean fáciles. Fáciles y atractivos de usar, porque si yo tengo que cambiar un hábito, acostumbrarme a hacer algo y me pongo algo que me cuesta muchísimo, a los 2 días voy a dejar de hacerlo. Y ahí va a entrar una emoción muy potente, que la trabajamos con muchos deportistas, que tú bien sabrás, que es la frustración. claro. Y eso es veneno puro, porque te hace pensar que no vales para eso, que no sirve y que no vas a ser capaz. A partir de aquí, ¿qué uso yo? Yo leo mucho, menos de lo que me gustaría, pero leo, medito, visualizo, sin ser un experto, dedico 5 o 10 minutos, hago pausas en mi día a día en el trabajo, me calendarizo pausas, es decir, me marco espacios en mi jornada laboral para parar 5 minutos, cerrar los ojos, visualizarme en un sitio que me transmita paz, respirar, ¿vale? Ordenar mi día a día, visualizar mi día, mi agenda, mis puntos calientes. También a mí me va muy bien organizar mi calendario en base a objetivos de la semana, urgencias y lo que yo le llamo marrones, es decir, cosas que esa semana voy a tener que focalizar, ¿vale? Ahí no me dejo meter más de una o dos cosas, porque es muy fácil Vale. meter una lista de marrones y todo puede entrar ahí, una o dos cosas. Claro, y se te vuelve interminable. Correcto. Y entras en urgente, importante. ¿Qué es urgente, qué es importante? Entonces, bueno, ese espacio para mí de cuidarme, de meditar, de visualizar, lectura y después hábitos más simples y tópicos, pero que son muy potentes como estar con los tuyos, tu familia, tu pareja, tus amigos, pasear con mi perra, tengo una perra que es un encanto y yo cuando salgo a pasear con ella salgo sin móvil, siempre. Mentira, el 95% de las veces. Porque a veces que mi pareja me dice, coge el móvil por si te pasa algo. Pues cojo. Pero porque es un momento conmigo y con ella. Y, Por y supuesto. a mí eso me sirve.
A otra persona no, porque bajará, será pipi, será. O será como un compromiso que para mí me sirve. Cojo y nos vamos. Cuando tengo tiempo, nos vamos más rato, cuando no menos, pero es un espacio que a mí me sirve. Hacer deporte. A mí hacer deporte me fascina, me va muy bien. Y hay veces que tengo ganas de hacer deporte con amigos, bici, pádel, crossfit. Hay veces que tengo ganas de irme yo, a hacer movilidad, mis ejercicios, yo tranquilo. Pero hay muchos, pero sí, a mí, por ejemplo, ¿no? Resumiría un poco estos son algunos de los hábitos que a mí sí que me sirven a día de hoy y que en otros momentos me han servido otros. Y también saber entender que había una etapa para esos hábitos que cerré Claro. y entró otra. También esa transición es importante porque eso es peligroso, ¿eh? Cuando hay algo que te funciona, piensas y quieres que te funcione toda la vida. Y no es así. Porque de golpe tu vida cambia, tus prioridades cambian, tu entorno cambia y eso ya no sirve. Y, oh, es que me va muy bien y te fuerzas de hacerlo cuando a lo mejor ya no sirve y viceversa. ¿Eh? Cosas que antes no Claro. funcionaban, de golpe sí que van bien. Y eh, he colocado aquí en mis notas, porque hay un par de cosas que me gustan mucho que mencionabas, el tema de agendar los espacios, ¿sí? Yo creo que muchas veces tenemos ese error de decir, bueno, voy a tomarme el tiempo para mí, voy a tomar este tiempo para estar con la familia o el tiempo para sacar a pasear al perro. Y solo lo piensas y de pronto te llenas la agenda con los marrones o te llenas la agenda con todos los pendientes Imprevistos que salgan. y al final nunca haces nada. Entonces creo que eso es fundamental. Y por otro lado, y a ver, que creo que ya sé por dónde va la respuesta, pero sin duda te voy a hacer la pregunta y es, ¿cuál es tu juego interno, Albert? ¿Eres más del tipo zen que va fluyendo o eres un obsesivo que se come la cabeza? Eh, Creo que me gustaría ser más de uno que de otro. No, soy bastante intenso a nivel mental y emocional. Soy bastante darle vueltas a las cosas, también porque tengo muchos focos abiertos, aspecto que trabajo muchísimo con mi psicólogo. am, y soy bastante de pensar cómo se puede mejorar algo, cómo puede ir mejor esto. Hasta hace poco pensaba mucho sobre qué pensaron los otros de mí, ah, qué tan bien les irá esto, o validar mucho, ¿no? Que la opinión externa me validara mucho mi valor. Esto es un trabajo que he hecho en los últimos años, que estoy bastante contento y orgulloso y muy agradecido a mi terapeuta, pero que a mí me condicionaba muchísimo. Entonces siempre he sido bastante intenso emocional y mentalmente y esto pues me desgasta y con eso tengo que hacer el contrapunto un poco más zen. Pero sí, mi juego interno es bastante desgastante, sí. Por eso es importante tener esos hábitos y esos espacios de fuga, ¿sí? Pero solo también integrarlo en mi día a día, porque si no pasas a esperar ese momento para aislarte de todo y después volver a empezar y es como que rompes mucho, ¿no? Entender lo que decíamos, que es un proceso y que hoy puede ser un día muy productivo y mañana puedo no hacer tantas cosas, pero también es muy productivo. Claro, ¿No? Y a veces yo le digo, ¿no? Le digo a mi psicólogo, a Moy, le digo, hostia, es que no he hecho nada hoy. Y dice, ¿cómo que no has hecho nada? Si me has dicho que te has ido a pasear, que has descansado, que has leído, que te has relajado, que has estado con la perrita, Hostia, dice, ¿es verdad? He hecho un montón de cosas. claro. Y de hecho es lo mejor, pues es la mejor medicina. Estoy genial, o sea, estoy perfecto gracias a todo eso. Es que he hecho muchísimo. A veces nos pensamos en esa falsa productividad, que tengo que estar Total. 12 horas en el despacho, delante del ordenador, trabajando y haciendo muchas cosas tangibles. Y eso no es ser productivo. Entonces, Exacto. entender eso es importante. Pero bueno, mi juego interno va bastante por ahí, es una batalla constante. Genial. Yo creo que esto que mencionabas es una lección muy importante también para trasladarle a las personas, ¿verdad? Porque tenemos esta idea de estar todo el tiempo ocupados en algo, de esa falsa productividad, de que sacar a la perra, tomar tiempo para ti, hacer tantas cosas que son procurarnos autocuidado. No Mm. las valoramos como eso, ¿verdad? Y esas lecciones de vida son fundamentales para hacer cambios, para que sean parte de nuestro proceso, para que podamos seguir creciendo como seres humanos. A mí me gusta llamarlo que es el proceso de convertirse en persona, como lo decía Carl Rogers también. Y de esas lecciones que nos da la vida, de lo que va en nuestro proceso de crecimiento, para ti, ¿cuál es la lección más valiosa que podrías mencionar del deporte o de tu experiencia atendiendo personas? ¿Qué te gustaría compartir hoy? Que tenga esta relación Ujú. precisamente con lo que hablamos. Me haré pesado, pero el proceso. Y te lo cambiaré de palabra, no diré el proceso, diré el camino.
La gente tiene que aprender a vivir el camino. Digo vivir porque quiero decir a disfrutar. Sí, por supuesto, pero hay muchas veces que el camino no te va a dejar disfrutar o no vas a poder disfrutarlo. O sea, aspectos del camino, ¿eh? Claro, Pero entender que hay que vivirlo, que hay que sentirlo, para mí es súper potente. Entonces, am, ese es un punto importante. La gente tiene que entender ese camino y que en ese camino van a haber muchas cosas. ¿Por qué digo vivir el camino? Porque nada es eterno y eso es una obviedad, ¿no? Pero en el deporte te lo encuentras. Estás genial y de golpe te lesionas. ¿Qué pasa? claro, ¿No? Conoceremos a Jaime Gallego en alguno de los episodios que grabemos seguro y nos contarás historia y de golpe estás ganando una Champions, handball en este caso, claro. de repente tienes una lesión inesperada. Ya, diste la primicia Sí, de que sí, sí, me pasé, eventualmente perdón. llegara genial. Y no son unos cruzados que tienen fecha de caducidad o los puedes trabajar. Es una lesión que no sé si vas a volver a jugar. Y eso pasa con la gente. Yo perdí a mi padre hace 7 años y lo acompañé en un proceso de cáncer durante un año sin ser del todo consciente que eso se iba a terminar. Y realmente se fue y yo no pude despedirme como me hubiera gustado de él. Y fue jodido. Yo estuve meses Claro, te trabajando genera esa exacto, inestabilidad, y con una intensidad en mi terapia más potente que la que hago ahora. seguro. Am, pero vivir ese proceso, vivir ese camino, entender, aprender a disfrutarlo con sus altos y sus bajos, para mí es una de las cosas que me gustaría que la gente se quedara, porque lo veo, yo tengo 35 años ahora mismo, y mi grupo de amigos somos 15 chicos, vamos juntos de hace 15, 16, 17, 20 años algunos. Pero ya no tenemos los 20. Y a veces nos juntamos y rememoramos historias de cuando nos íbamos de vacaciones. Ya no tienes esos 20 años y no van a volver nunca. Y eso es precioso. Es precioso, pero no te enseñan. ¿No? La crisis de los 30, la crisis de los 40, ya nos vendrán las otras, ¿no? Y te piensas, oh, bueno, pero es que lo viviste y es precioso. Y saber que eso no va a durar toda la vida lo hace más bonito. Yo jugué a rugby a cierto nivel, en el Sant Cugat, División de Honor B, y me lesioné. Y tuve muchas lesiones de quirófano, por desgracia, seguidas. Y muy joven se me terminó el rugby. La gente me dice, hostia, qué putada el rugby, ¿cómo te ha jodido? No, yo ya sabía lo que me exponía. Un deporte de Total. contacto que me llevaba a esto. Me ha llevado a otras cosas. Yo si no hubiera sido por esas lesiones, no hubiera estudiado nunca psicología deportiva, seguramente. Y no estaría ahora mismo aquí. Y esto es precioso. Y yo sé que estoy haciendo esto y me lleva a otro sitio. Y en ese momento quiero pensar que ha sido precioso y que lo que tengo será precio. Entonces, entender ese camino, ¿no? Con sus altos y sus bajos, para mí es una ley de vida bonita. Genial. Me encanta. La verdad es que creo que es es una experiencia muy valiosa y la reflexión que nos estás dejando, porque al final es eso, ¿verdad? O sea, todo es impermanente, nada va a durar para siempre, tenemos que ir en ese camino, en el proceso de ir avanzando y viendo nuestra vida siempre adelante. Y que se vuelve a amarrar con el inicio, ¿verdad? Lo que mencionábamos es los sueños, crear nuevos sueños, ir avanzando, ir trabajando y también buscar el momento en el que necesitas que alguien te acompañe, que alguien vaya contigo, que sea tu guía, que te escuche y que es precisamente también mucho de lo que hacemos en Atempo y de lo que nos dedicamos constantemente. Pues nada, Albert, nos quedan unos minutos. ¿Alguna cosa más que quisieras agregar para cerrar, que no quede en el tintero? Lo que decíamos al principio, que la gente se atreva. Yo no sabía que haría esto. Y seguramente cuando lo empecé no sabía que me estaba atreviendo a hacer algo. Pero la gente se atreva. Yo me licencié en pedagogía y hice un máster en psicología deportiva. Y tengo la suerte de estar pudiendo vivir de las dos cosas, creando equipo, impactando a gente. Entonces, que la gente entienda esto. Y ahora pues estoy aprendiendo a ser empresario, emprendedor, decirlo como queráis, ¿no? Sin querer ser pedante, ¿eh? Pero sigo siendo pedagogo y psicólogo deportivo. Entonces, que la gente se atreva, que salga de los caparazones, dispuesto a lo que decíamos, ¿eh? A que hay riesgos y que no. Mr. Wonderful nos ha ayudado mucho, pero también ha hecho mucho daño. O Claro, sea, salir y sonreír, que te va a ir bien. Bueno, sal y sonríe, sí, sí. Pero no te asegura que te vayan bien las cosas en un inmediato. Entonces, trabájalo, date tiempo, déjate ayudar. Lo que decías, dejaros acompañar, que la gente se deje acompañar, no pasa nada. Es, es, claro. es, es bonito, es sano, es productivo, ¿no? Que se dejen acompañar y sobre todo esto, que no dejen de jugar y que se atrevan. Excelente. Gracias, Albert, por estar.
en este inicio de una gran aventura, creo yo, y qué mejor que haberlo hecho de esta forma. Es nuestro primer episodio A del ver, juego a interno. ver qué tal. Esperamos que hayan muchos más, esperamos que venga muchísima gente y nos acompañe y nos cuente también su experiencia. Si las personas quieren saber más de ti o ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, redes sociales, Instagram, sobre todo en la de la página de Atempo Psico, o en el mío personal, pues se lo pueden encontrar enlazando en Atempo. Am, obviamente en el podcast, el juego interno, en nuestra página web, es www.atempo.cat. Y cualquier cosa aquí, sobre todo. O sea, hablamos de que entendemos a personas, pues aquí hay personas. Si quieren una persona que esté a su lado, que vengan, que nos busquen, ya que estaremos dispuestos a acompañarlos y a tratar de ayudarlos. Excelente. Pues muchísimas gracias también a todo el equipo que está detrás de esta producción, ¿verdad? Vamos iniciando, vamos dando pequeños pasos y por supuesto todo el equipo de Atempo, ¿verdad? Eh, Contamos con un amplio equipo multidisciplinar, está formado, entregado, implicado y la idea pues es trabajar de forma conjunta con todas las partes implicadas y resolver de la mejor manera, acompañar, ¿verdad? Y repito esto, esta frase que es la que me encanta, si caminas solo llegarás rápido, acompañado llegarás lejos. Gracias a quienes nos escuchan, no solo por primera vez, porque sea nuestro episodio uno, sino porque nos acaban de encontrar y están eh, integrándose al juego interno. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse al canal, ¿verdad? Es totalmente gratis. No, no, lo único que tienes que hacer es picar ahí para que recibas las actualizaciones y estar al tanto de lo que vamos haciendo. Y pues nada, hasta la próxima. Que Y vaya bien, compartirlo, Carlos. Si saben que les puede ayudar a alguien, que lo por comparten. supuesto. Y hay que agradecer a Unai Beats. Nos ha montado un setup aquí brutal. Lleva aquí horas ya organizando todo esto para que se haga lo mejor posible. Y la verdad que nos ha puesto muy fácil para empezar un proyecto que tú Sin sabes duda. bastante más que yo, pero yo no tengo ni idea. Y el tío, con todos sus recursos, nos ha hecho una mano. Así que también Unai Beats, que Excelente, lo Junaid. sigan, Sí, que le den un poco de amor. Y si alguien quiere algo de producción, de vídeo, el tío trabaja de puta madre. Así que también que lo contacten. buenísimo. Pues gracias. Hasta la próxima. Que vaya bien.